Muchísimas gracias de estar aperturando, o como se dice, abriendo el programa, escuchando la hora de planchar, que definitivamente a nadie no se le pone ningún frío, ¿ah? Realmente con esos boleros uno calienta cuerpo, ¿verdad que sí? Y con todo Sí. gusto para conversar, como cada semana nos permite, sobre aspectos de la economía y también de nuestras combustibles, ¿no? Como tú Claro. señalas. Hacemos también, perdón, me olvidaba hincapié de algo. Don César Alfredo Viñolo, presidente de la Fundación Política Periodística del Perú, hoy no está con nosotros porque se encuentra en Italia, está de vacaciones, así que hoy estás haciendo tú el reemplazo en un espacio realmente muy importante y muy sintonizado, César. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señalabas que íbamos a conversar hoy día, y es cierto, acerca de lo que se ha dado en llamar la simplificación, entre comillas, ¿no? Simplificación de las gasolinas en el mercado peruano. Ya nosotros hemos presentado, hará 2 o 3 semanas, nuestro comentario general en el sentido de que esto no era conveniente para nosotros, para los consumidores, ni que deberíamos dejarlo para otro momento, ¿no? En efecto, se ha corregido la norma en lo que se refiere a la fecha de aplicación y se ha dejado para el 1 de enero del 2023. Yo creo que eso va a seguir, como se acostumbra acá, postergándose porque se han cometido muchísimos errores al momento de establecerse esta simplificación. En primer lugar, es un decreto supremo que viene de mayo del año pasado, mayo del 21, por el que se argumentaban algunas cosas negativas en la comercialización de gasolinas y gasoles. Yo hasta ahora no me acostumbro a llamar gasol, pero en la práctica estamos con gasoles, ¿no? La información es que a la gasolina se le incorpora alcohol, para llamarlo en términos sencillos, hasta en 7,8%. Es decir, cuando compramos gasolina o gasol, tenemos gasolina hasta un 92% y el 8% restante es alcohol. Lo que significa también de que los precios de las gasolinas, de los gasoles, como se venden ahora, deberían ser mucho más baratos porque no son 100% gasolina y el octanaje se levanta con la incorporación de estos alcoholes. Pero qué se tomó como argumento? Mira, en primer lugar, señalaba, y claro, sería lógico, ¿no? Que todos pensaban, decía, no es posible que en el Perú existan 9 tipos de gasolinas y gasoles. Qué locura para un dueño de una estación de servicio, pues, ¿no? Tener 9 productos, 9 tanques, 9 combustibles para Entonces, qué malo que está eso, decían, ¿no? Tienen gasolina, gasol y gasolina de 98 octanos, que es la más alta que se comercializa en el Perú. Pero la verdad es que no era cierto, porque en los lugares donde se vende gasolina, no se vende gasoles. Y en los lugares donde se vende gasoles, no se vende gasolinas. Las plantas no dan los dos productos. Entonces, de 9 nos reducimos a la mitad. No es cierto que haya 9 tipos. Ninguno que entre a un grifo va a encontrar 9 tipos de gasolina. Porque o tiene gasolina o tiene gasol. Ya hay 19 departamentos en el Perú que no venden gasolinas, venden gasoles, gasolina con alcohol. Y en aquellos donde aún se vende gasolina, como Loreto o San Martín, solamente se vende gasolina, no hay gasoles. Entonces, en primer lugar, una exageración decir que habían 9 productos para poder comercializar, y a quién se le había ocurrido incorporar tantos octanajes. Esa era una verdad eh, supuestamente colocada en el informe para el decreto supremo, pero que no es correcto, no es cierto, no es cierto. Máximo podían haber 2 tipos de gasolina o 2 tipos de gasoles, 84 y 90-95. Después, ¿qué más? Se apresuraba, como muchas normas en nuestro país que no se meditan, se apresuraban y daban un plazo desde mayo, que se sale el decreto supremo, hasta el 1 de julio del año pasado, que ya debió entrar en vigencia, plazo muy pequeño,
para que los puntos de venta, las estaciones de servicio, se acomodaran, hicieran las inversiones y gastos necesarios para, en lugar de vender 9 tipos de gasolina, vendieran ahora solamente 4, ¿no? En 40 días, 41 días que se fijó para esta norma, era imposible que se implementara. Bueno, ya tiene 3 postergaciones. La última hasta el 1 de enero del próximo año. Pero detrás de todo esto, siempre hemos hecho la pregunta acá en esta radio social: ¿a quién beneficia? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Cuáles son las ventajas para el consumidor? Y no se señala ninguna. Hay como 25, 26 considerando A, B, C, D, la ley tal, el decreto tal, pero en ninguno de ellos se dice, por ejemplo, considerando que es menester mejorar la economía del usuario. Todo lo contrario. Lo que va a suceder más bien es que suban los precios. Ya no se va a comercializar gasolina de 84, tampoco de 90. Se va a comercializar, se supone, de 91. Es decir, el que consumía con 84 tendrá que pagar el alza de precio hasta 91. Y los que consumían 95, 97, 98, ahora se dice que el octanaje que van a tener que comprar es 96. O sea, un poquito más caro. Ahora, ¿cuál es la lógica cuando se dice, además, que esta comercialización simplificada de solo gasolina regular y premium es obligatoria? No estoy de acuerdo con que se diga obligatoria. Todo dependerá del expendedor. Hay lugares donde la gasolina de alto octanaje no se vende o se vende muy poco. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar si se vuelve obligatorio que cada punto de venta, por pequeño que sea y en cualquier lugar del país, tenga que vender gasolina de bajo octanaje y de alto octanaje? Si yo tengo que invertir en alto octanaje y voy a ganar muy poco y voy a vender muy poco, lógicamente lo que tengo que hacer es subir el precio de la de bajo octanaje. Entonces, no se resuelve ningún problema. Por eso considero de que ha habido acá un abuso. Los únicos beneficiados con esta simplificación, de acuerdo con el mismo decreto, serían los distribuidores mayoristas, los transportistas, y aún así, porque además, mira, una nueva mentira. Se dice que el canal de comercialización tiene que tener 15 días de inventario de producto. Y esto es solamente obligatorio para las plantas y para los mayoristas, no para una estación de servicio. Una estación de servicio compra para 2 días, 3 días, de acuerdo a su rotación de inventario, pero nunca puede exigírsele que tenga 15 días. Y se dice pues que para ayudarlos, para que no tengan esos 15 días obligatorios, ahora pueden apoyarse con los inventarios de los mayoristas. En el fondo, argumento tras argumento que son descartados por la práctica y por el conocimiento que pueda haber de la industria, ¿no? Entonces, salir con una disposición que crea todo un cambio. Además, y para terminar con este comentario, ¿no? Señalando que es lo moderno, de que ya el Perú pues no puede estar con 9 gasolinas cuando en el resto del mundo solamente tienen 2. Otra falsedad. Ya dijimos lo de los 9 combustibles. Ningún grifo tiene 9 productos por vender. Y además, en el tema de la internacionalización, lo moderno, vender menos, Estados Unidos, el mercado más grande de gasolinas, tiene 3 gasolinas. Y si a alguien se le ocurre vender una cuarta, pues la va a vender, nadie se lo va a prohibir. ¿Qué va a pasar acá con los consumidores que quieren 97 y no 96? O que quieren 98. O que, como en España, ya la empresa más grande de combustibles española ha lanzado al mercado de gasolina para motor la gasolina de 100 octanos. Yo tengo el mejor de los vehículos, quiero darle el mejor mantenimiento y tengo ingresos para pagar el precio que a mí se me ocurra. Tampoco se puede ir contra ese concepto. Entonces, en definitiva, según mi concepto, esto es un abuso, uno de los tantos que se cometen cuando se dan estas normas con carácter de ley obligatoria y tomando antecedentes que no son los correctos. Pues César, estamos con don César Bedón,
Él, por si acaso, es un economista. Estamos conversando del tema del combustible. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, los grifos guardan el combustible en tanques y, por supuesto, lo tienen pues bajo tierra, ¿ok? Se habla que estos combustibles, por ejemplo, al mediodía no son buenos porque el gas se va y automáticamente te vende con menos combustión. Lo otro es que en algunos grifos, no todos, muy pocos por suerte, gracias a Dios, digamos, el combustible viene bambeado. O sea, bambean, digamos, le ponen un aditivo y una de 84 la pasan a 90 y la 90 la pasan a 95. Esas son las preguntas un poco que nos llegan. Bueno, en primer lugar, a ver, los tanques en las estaciones de servicio definitivamente son enterrados, pero también existen en muchos lugares del país tanques que le podemos llamar soterrados, mitad abajo o encima. Hay lugares en la sierra, yo conozco, en que los grifos tienen tanques, como están en pendiente, lo tienen en una zona alta, ¿no? Al aire libre, con las medidas de seguridad y protección por si acaso alrededor, pero no enterrados, de forma que aprovechan la gravedad para poder despachar los combustibles. En los grifos, efectivamente, la mayoría son enterrados. Si vemos en la costa, enterrados. Si las temperaturas varían mucho durante el día, definitivamente se pierde combustible si uno va a repostar o a llenar su tanque cuando estamos al mediodía o en las zonas de mayor calor. La gasolina tiene un alto contenido de vapores, están regulados por norma, pero para una temperatura estándar, ¿no? Entonces, si hace mucho calor, se pierde combustible. Yo tengo un ejemplo. Un grifero de Arequipa, por ejemplo, tiene que comprar combustible en Mollendo, porque no hay planta en Arequipa. Es decir, todo el consumo de Arequipa se abastece desde la planta Mollendo. En Mollendo, en verano hace un calor que puede estar encima de los 30 grados. Y cuando llega a Arequipa, se encuentra con una temperatura de 14, 15 grados. Y en el día va a variar. Entonces, la recomendación siempre es echar combustible cuando la temperatura está fría, para evitar que reciban menos combustible. Eso, lo que ha señalado es correcto, es una práctica recomendable que no sé por qué no se la dan a los usuarios. Felizmente acá a través de tu participación estamos haciéndoles conocer. Hoy día en Lima en invierno, bueno, estamos pues, no tenemos mucho problema, ¿no? Porque estamos entre 16, 17 grados, no tenemos pérdida, pero en verano, sobre todo, la recomendación, una de ellas es surtirse de combustible en la noche. En segundo lugar, hay una más también, ¿ah? Si ustedes al llegar a una estación de servicio ven que recién está llegando un camión, está descargando el combustible en el grifo, en ese momento nadie debería comprar. Por razones de seguridad, que es lo menos importante para el bolsillo, digamos, sino porque al caer el combustible, al ingresar al tanque, remueve los fondos, los conchos, como decimos, de ese tanque, y si va a despachar de esa mezcla que aún no se ha asentado, porque siempre hay barro, siempre hay partículas en el fondo del tanque, también estoy llevándolas al tanque de mi vehículo. Si yo lo cuido, veo que está recién echando combustible, No eches. no despacho, no me atiendo. Algunos griferos lo aplican, otros siguen vendiendo Y en como si realidad no está pasara nada. prohibido, ¿no? En realidad está prohibido que la gente llene sus tanques a la hora justamente que están abasteciendo un grifo, ¿no? Sí, pero te ponen un extintor a la mano y se sigue haciendo como está prohibido que se incorpore combustible con pasajeros. Claro, así es No se también. puede echar. El reglamento de comercialización dice que tiene que estar libre de pasajeros, ¿no? Pero sin embargo, ustedes ven que en cualquier momento un taxi o un vehículo de transporte público está echando combustible con pasajeros. Aprovechando el tema del momento, César, estamos con el economista César Verón. Por si acaso, primos, estamos hablando el día de hoy sobre el tema del combustible. Aprovechemos el tema del momento, la huelga. Los transportistas que están organizados en la Cámara de Transportistas, correcto, de Lima y Callao, se niegan digamos, a trabajar porque dicen que no están recibiendo un buen trato y que el gobierno está siendo discriminador. ¿Por qué? Porque los dueños de los corredores viales, que dicho sea de paso, no son dueños, porque hay empresas que están atrás de esto y que son los verdaderos dueños, y acá está una empresa de Lurín,
muy cercana que tiene mucha participación en temas de ensamblaje de vehículos, ¿correcto? El tema es que ellos reciben ayuda de parte del gobierno, acaban de recibir 12 millones de soles como una especie de ayuda por el tema de la subida del combustible. ¿Por qué esa ayuda, por qué ese subsidio no se le puede dar también a los microbuseros y buses de Lima y Callao? Bonita pregunta. Yo me la he estado haciendo en doble sentido, ¿no? A ver, en primer lugar, por ejemplo, ¿por qué las amas de casa no pueden hacer también una paralización? Claro, Ollas cerradas, ¿no es claro. cierto? Así como están los motores apagados, cocinas apagadas, señores, ya no soportamos más. Tenemos la inflación más alta de los últimos 27 años o más. La del mes, la más alta de 10 años. ¿Por qué no paramos también todas las cocinas y dejamos de alimentar a todo Ollas el mundo? tapadas. Olla tapada, ¿no? No se puede. ¿Qué poder tienen? No tienen ningún poder. Los, yo decía un caso extremo, ¿no? Los padres que tenemos hijos en universidad particular, ¿por qué no hacemos una huelga también para que no nos hayan subido tanto las pensiones ahora que incluso vuelve a la normalidad? En lugar de bajar, sube. No podemos hacer una huelga, dejar de enviar a los hijos a la universidad. Los No colegios, tenemos ese poder, esa fuerza de poder a un gobierno mediocre que solamente reacciona cuando le ponen el problema vivo y le hacen un paro. Entonces ahí sí nos movemos rápido y hacemos algo. Es increíble que se pueda eliminar el impuesto selectivo, después lo suben, lo reducen para los transportistas y después los han eliminado para todos. La gasolina 90 otra vez tiene selectivo. Es un desbarajuste simplemente porque hay prepotencia, abuso de las autoridades, ¿no? Porque no tienen en cuenta para nada. Mira, no hacen un solo esfuerzo para bajar el precio del combustible, pero sí lo harán para bajarlo cuando tenga que dársele a alguna corporación o alguna agrupación de transportistas. Hoy en día tienen hasta reducción del peaje 50%. Yo porque tengo que pagar peaje en el nivel en que está, 5.50 creo que está para ir al seis sur, no me soles, acuerdo dónde está. 6 soles. Ida y vuelta, Claro. dos veces, No, y si quieres ¿no? irte a Chilca, tienes que pagar más. O sea, yo Y me quiero ir, claro, por y ahí ejemplo, está como a 13 soles, me sí, parece, ¿no? exacto. Saliendo de Pucusana. Y nosotros, ¿por qué? ¿Por qué no el Estado dice, bueno, si ya le bajamos 50%, bajémosle después también algo a los demás? No, que se frieguen, que se perjudiquen porque ellos tienen plata. Esa es la idea Ya, pero absurda por ejemplo, en el que caso de los existe. peajes, César, ¿por qué no se anulan o se suspende el cobro de los peajes, no sé, un año, hasta que la situación se mejore? Porque mira, ¿qué mejoras hemos tenido? Por ejemplo, Graña y Montero hasta ahora tiene el peaje de Pasamayo, ¿correcto? ¿Qué mejoras han hecho? Se quedaron con las que invirtieron probablemente y ahí quedó. Alguien me hacía una pregunta. Alguna vez he querido revisar cuáles eran esos contratos que se firmaron con los peajes, ¿no? He tratado de buscarlo, analizarlo para ver. Porque si tú viajas al extranjero, te das cuenta lo que es verdaderamente una autopista. Exacto. ¿Y qué cosa le habrán exigido acá a las personas que han puesto peaje vía un mantenimiento o una autopista? ¿Qué exigencias les habrán hecho? No tenemos ninguna. En verano te vas a Pucusana o al sur, a Lurín inclusive, y mira la cola que hay en un peaje. Yo siempre digo, ¿por qué tenemos que hacer colas en un peaje? Para que me cobren, tengo que hacer colas de 200, 300 metros y esperar. ¿Por qué? ¿Por qué el peaje no se ha modernizado en ese sentido? ¿Por qué no tenemos ambulancias cada cierto tramo? ¿Por qué no aparecen los avisos luminosos en lo largo de la carretera para ir explicando que por acá está cerrado, que acá hay mucha Ese es congestión, un que la cola detalle, está César, cerrada? ese es un detalle importante. Si hay un choque, ponte, tú vienes del sur y te quieres ir a Lima, y de pronto hay un choque, y yo no lo quiero, ahorita no, pero hay un choque, por decirte, antes del puente de Conchán. ¿Por qué antes del puente de Conchán no hay letreros que te digan a ti, ojo, no puedes pasar, el tránsito está interrumpido? No, te siguen cobrando peaje. Es que eso está en el contrato seguramente, pues, o el que hizo el contrato lo firmó
y a partir de ahí los encargados de supervisarlo y de controlarlo y decir, oiga, ¿por qué hay esta cola, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay esta cola? ¿Por qué? ¿Qué derecho tienen? Sí tienen derecho a aumentar la tarifa de acuerdo al contrato, pero ¿qué derecho tienen para no ponernos una carretera de buen nivel? Agregar una vía más, colocar los avisos. En cualquier carretera civilizada del mundo tenemos guardavías, o sea, protección a los costados de la carretera. Y son Y no guardavías solamente en las vías, ¿ah? zonas, Y son y no especiales. solamente en las zonas críticas, ¿ah? Hay autopistas, conozco varias de ellas con muchos sistemas de seguridad establecidos. Cuando uno va por un peaje, simplemente pasa y el control va cargando el peaje a la tarjeta de crédito de una persona. Acá no, acá ponen un sistemita. Y yo compré una vez ese sistema, creo que se llama FEX o algo así, porque tenía que viajar seguido para la universidad privada del norte en la zona norte, pasando la avenida universitaria, y había que agilizar el paso, así me lo vendieron. Pagar por adelantado el peaje, para que cuando yo pase Y un precio ya no aparte, tenga que pagar. y un precio aparte de la tarjeta. Mira, la primera vez que recargué, porque ya se acabó, creo que puse 30 soles, me cobraron como 3 soles por la recarga. Por Dios bendito, ¿por qué tiene que dar eso si yo le estoy dando dinero adelantado inclusive? Claro. Y si yo lo hiciera, ya tendría pues un tránsito fluido, rápido, libre, sin ningún problema. Hay lugares donde ponen una sola persona para que cobre por ida y vuelta, por ejemplo, ¿no? Y si no regresas, te quedaron con el peaje de vuelta. Ese está pasando Chilca. O te cobran el ¿No? doble ida y vuelta. Sí. Y ahí quién gana, ¿no? Claro, Una, es una un empresa puesto de colombiana. trabajo menos, Sí, probablemente. claro, increíble. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema de Petroperú? Petroperú tiene bonos que se han declarado como basura, que eso de repente a la gente no le interesa mucho, pero resulta que se habla que ahora, al pagarle a Petroperú el combustible, estamos pagando también lo de Talara, que se sabía, pero esto no se dice, no se difunde. Fíjate, la situación de la empresa es realmente calamitosa, ¿no? En la semana, Petroperú, por ejemplo, ha pedido que se declare de emergencia el oleoducto norperuano, de emergencia y preferente interés nacional, ¿no? Similar a lo que se ha pedido en el Congreso. A veces lo piden los amigos congresistas, a veces lo pide la misma empresa. También para la refinería de Iquitos, que no tiene solución. Es todo un tema. Para el oleoducto, que es otro de los activos de Petroperú que están completamente depreciados, ¿no? Que se construyeron para transportar grandes volúmenes de petróleo de la selva. Se hablaba, yo recuerdo, hasta de 1 millón de barriles por día. Hoy día producimos 40.000 barriles en el Perú, entonces está sobredimensionado. Se ha tratado de presentar que se va a negociar con Ecuador para brindarle el servicio de transporte. Muchas veces he hablado de lo mismo. No se avanza. Hoy día se dice que hay 25 cortes en el oleoducto, 25 hechos por mano ajena. O sea, la verdad que siempre me ha causado esa preocupación, ¿no? Basta con un corte para que haya un derrame y quien le hace 25 está perdiendo plata, el que hace los cortes. La- tenemos refinería Iquitos, refinería Talara, según lo que hemos señalado, imposibilidad de pagar no solamente los bonos, la, el préstamo que le ha dado el gobierno de 750 millones de dólares para pagar hasta el 31 de diciembre, para cubrir solamente las deudas de corto plazo, las compras y ventas, pagar a sus proveedores. Otro problema que no se va a cumplir. Yo creo que ya el país debería estar pensando en la comodidad de importar combustibles. Yo siempre he pensado eso. ¿Qué hacemos con una empresa que me produce algo, importa y a la vez me vende con precios de producto importado? Esa teoría que ya tiene
por lo menos 40 años en el Perú de la paridad de importación. La refinería vende al precio que le resultaría importar un producto. Y eso lo acepta todo el mundo. Cuando hablan de los precios, dicen, estamos vendiendo a precios del mercado internacional. ¿Y por qué vendemos a precios del mercado internacional? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No es motivar a alguien para que cualquier otra persona importe combustible, pero entonces, ¿para qué tengo una empresa estatal? ¿No es para que me dé mejores condiciones? ¿Para que cumpla un rol subsidiario? Claro que sí, pero no lo cumple, no lo cumple. Y sale todavía a explicar con comunicados a la prensa que son reproducidos exactamente por todos los medios, ¿no? Que no fijan los precios, que los precios son libres, etcétera, etcétera. Petroperú tiene, Terrible situación. Petroperú tiene de alguna forma muestras de corrupción, o sea, ya es exagerado el tema. Ahí hay varios problemas. Los que hemos trabajado en Petroperú teníamos una conciencia del, de la confidencialidad muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Yo creo que muy pocas veces, a excepción de los últimos años, ha habido denuncias al interior de Petroperú, ¿no? Que puedan sacar afuera y decir, pasa esto. Hay mucho de esa cultura entre las personas, ¿no? Pero la peor corrupción, creo yo, es aceptar un cargo para el que no estás preparado. Y este tema último, que ha sido justo el de la compra de biodiesel con la empresa ERCO, ya está en fiscalía y hay todos los visos de que ahí ha habido una gran corrupción. Más corrupción hay cuando todos los días nos fijan sus precios sin que nadie los controle. No lo llamemos control, sin que nadie lo revise, chequee. A ver, señores de la Contraloría, ¿qué precios ha puesto el mes pasado Petroperú para la gasolina? Y yo digo Petroperú porque en el caso de Repsol es una empresa privada y nosotros tenemos una empresa pública, pues que debe dar el ejemplo, ¿no? Pero cuando ven en la práctica, los precios de ambos son iguales. Petroperú y la Pampilla vienen al mismo precio. No, pues Y eso no hay una diferencia, pues. no hay, eso se llama duopolio, una Ah, figura de monopolio, con dos proveedores grandes en el Perú. claro. Pero los síntomas de corrupción yo los veo cuando me suben un precio, me bajan un precio y no hay ninguna responsabilidad. Tú sabes que las empresas públicas están obligadas a reportar por lo menos una vez al año al Congreso cuáles son los resultados de su operación, pero se ríen del Congreso, Ahora, se mientras, ríen de la Comisión de Energía y Minas. ahora César, mientras estamos nosotros peleando por el tipo de gasolina para vender, en el mundo ya se está viendo la forma de no continuar con los motores de combustión, o sea, apuntar a más, digamos, a electricidad, a otro tipo digamos, de energía. ¿Qué crees tú que va a pasar con esto? Porque estamos hablando de ya del 2030, o sea, un pasito nada más, que van a eliminar ya los motores de combustión. Bueno, sí, es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pero se dice que de todas maneras a nivel mundial habrá un consumo significativo de combustibles derivados del petróleo crudo, ¿no? Seguirá dependiéndose de ello, pero por ejemplo, esta semana, así como la semana pasada o antes hemos recomendado bajar el IGB, que nadie hace caso, también hay otra, ¿no? ¿Por qué no aumentamos el contenido de alcohol en las gasolinas? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieren buscar una medida para bajar de precios? Hoy día 7,8 es lo que se permite incorporar alcohol a la gasolina. En Brasil hasta 30%, entre 25 y 30%. Y también han desarrollado vehículos, que lo llaman vehículos flex, de flexibilidad, de flexible, que usan cualquier tipo de combustible, cualquier mezcla de combustible entre alcohol y gasolina. Hasta 100% de alcohol. Entonces, si nosotros tenemos problemas y seguimos aferrados hablando de que la gasolina está muy cara, miren, en lugar de 7,8, hagan el estudio. Yo no soy químico, no tengo ese conocimiento como para saber hasta cuánto le podemos subir, pero suban el contenido de etano, suban el contenido de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene que ser más barato, pues.
Y si yo lo puedo usar en la gasolina, ¿por qué voy a aferrarme a trabajar 100% de gasolina cuando yo estoy con 92 con 92%? Lo podemos bajar un poco más y el precio debería bajar, debería bajar. Hay soluciones, como hemos planteado, en algún momento hablamos del selectivo, ¿no? Se redujo, nuevamente se acabó el plazo, ahora en junio, el 26, 27 de junio, acabó el plazo para la reducción del selectivo, nuevamente se ha incorporado. Así que el precio de la gasolina sigue subiendo y no le vemos Ya, pero ningún viso de hay reducción. un tema. El petróleo, el crudo bajó un poco en su precio. ¿Por qué eso no Sí, se ha hecho acá en el Perú? primero, efectivamente, la tendencia, aunque digan lo contrario, es a la baja. Todo el mes anterior hemos empezado con 110 dólares y pico y 120, claro. hemos bajado como hasta 110, más o menos en un mes, más o menos 4% menos. Acá no se aplica de inmediato, por dos razones. Una, porque dicen que una cosa es el precio del petróleo y otra el precio de la gasolina, lo cual es verdadero, ¿no? Puede hacer que el petróleo baje y la gasolina no. Pero seguimos con el tema de los precios internacionales que a nosotros no nos deberían interesar para nada. ¿Tú crees Una que razón. Y podría, la otra, ¿Tú crees que eh, podría ERCO, como una especie de limpieza de imagen, empezar a vender gasolina o gasol más barato y crear una diferencia en sus grifos? sí, yo creo que debería hacerlo. Hay una limitación porque el Ministerio de Energía y Minas le fija a las gasolinas una norma técnica donde dice máximo 7,8%. Pero los ingenieros y los funcionarios de ERCO, por ejemplo, ya que no lo hacen los de Petroperú, no les interesa, ni a los de Repsol tampoco. ¿Por qué no puede gestionar la norma técnica que permita elevar el contenido de alcohol? Al elevarlo, va a poder bajar unos 2, 3 soles que en este momento son muy necesarios, ¿no? Claro. Muy necesarios. Sí lo puede hacer. Cualquier inversionista, mayorista, distribuidor de combustible lo puede trabajar. Yo creo que sí. O sea, proponerlo para que se haga, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, Listo, César, como exactamente. siempre, el día de hoy te hemos quitado más tiempo del normal, pero nada, te agradecemos mucho tu apoyo. No, un placer, un placer. Muchas gracias. Chévere, gracias también. Don César Bedón Rocha, economista, colaborando con nosotros el día de hoy